buenos días para todos, espero que se encuentren muy bien. Esta es la clase del día de hoy, 26 de junio del 2020, correspondiente al área de Ciencias Sociales. Vamos a dar continuidad con nuestro tema, es un tema bastante largo. Recuerden que estamos hablando de la Europa feudal correspondiente a la época de la Edad Media, ¿sí?, que abarca más exactamente hasta el siglo XV. Bueno, chicos, en esta parte recuerden que a lo largo de nuestras clases hemos venido evidenciando un factor muy recurrente y muy importante, que es la iglesia, el papel que desempeñó la iglesia en la época feudal, y básicamente tiene dos características puntuales y particulares. Estas dos características son, primero, el poder, ¿sí?, y segundo, el saber. Esas dos características principales de la iglesia en la época feudal tienen una lógica, ¿no? Y hablamos de que la primera, que corresponde al poder, se vincula al hecho de que la iglesia tenía acceso a grandes proporciones de tierra, ¿sí? Era dueño de grandes cantidades de tierra, y esto gracias a las donaciones que recibía de familias cristianas, en este caso pertenecientes a la nobleza, lo cual hizo que fueran ganando mucho poder, ¿sí? Todo esto se hacía porque en esa época existía un gran miedo frente a la condenación del infierno, y por eso se tenía la idea de que si tú dabas dinero, si tú aportabas, si tú pagabas una cuota, se redimían tus pecados, es decir, que eso garantizaba que tú no que tú fueras al cielo, no al infierno, ¿no? En conclusión, se medía de acuerdo a la capacidad adquisitiva, a la capacidad de pago que tuvieran las personas de esa época. Por otro lado, cuando hablamos de la característica del saber, hacemos alusión básicamente a que la iglesia, además de el poder, tenía el saber. ¿Y por qué tenían el saber? Pues estas personas eran los únicos que sabían leer y escribir, y por tanto todos los documentos del pasado se conservaban, por ejemplo, en sus bibliotecas. Hubo un tiempo en donde ya se empezaron a gestar las universidades, y las personas que tenían acceso a la educación eran las personas de la nobleza, es decir, personas adineradas. Antes de eso, los únicos que se educaban eran los que pertenecían a la iglesia, ellos eran los letrados, ¿sí?, en esa época. Por otro lado, encontramos que esa iglesia estuvo dividida en dos partes. Una de esas partes se conoció con el nombre de clero secular, que estaba formado por los arzobispos, por los obispos, por los párrocos. Todo esto quiere decir que eran, por decirlo de alguna forma, aquellos miembros de la iglesia que vivían dentro de la sociedad, que realizaban obras dentro de la misma, es decir, dentro de las ciudades, es decir, en público, contrario a lo que pasaba con el clero regular, que era un clero más apartado de ese mundo social, pero que de todas maneras ejercía pues unas funciones, tenía una ideología fundamentada o una regla, tenía sus propias reglas, y una de esas, o la que más se resalta, era que había que rezar y trabajar. Entre los más característicos que hacían parte de este clero regular podíamos encontrar a los monjes, ¿sí? Entonces queda claro en este punto que la iglesia se consolida desde esa época como una institución que tenía grandes riquezas, que tenía mucho poder,
como consecuencia de todos los territorios que fue ganando y la participación que fue teniendo en los estamentos políticos, ¿no? Eso por un lado. Por otro lado, también se hace importante hablar si bien hemos hablado hasta ahora del aspecto político, el aspecto económico y del aspecto social de la época feudal, es importante también hablar de las manifestaciones culturales, ya que esto viene ligado a los comportamientos o a las estructuras sociales de una época en particular, en este caso de la época feudal, y encontramos en este aspecto tendencias culturales en el ámbito de la arquitectura, en la forma como se construía, y encontramos, por ejemplo, el arte románico, que hacía uso de la piedra para sus construcciones, que hacía uso de los soportes gruesos, de los pilares, de las columnas, de los arcos. Lo más característico fue la incursión o la incorporación en sus construcciones de los arcos semicirculares. Más adelante lo vamos a ver con más detalle. Y por otro lado encontramos el arte gótico, ¿sí? El arte gótico también hacía uso de la piedra como material principal, también hacía uso de pilares, pero ya en este caso el arco, el arco que se utilizaba en esas construcciones era un arco apuntado ojival. También lo vamos a ver más adelante a detalle. Se decía que cuando se hablaba de se decía que cuando se hablaba propiamente de este tipo de artes, se hacía alusión básicamente a que estos tenían una tendencia bien marcada y que los diferenciaba el uno del otro. Por ejemplo, en el arte románico se decía de que este estaba más inclinado a la oscuridad porque en sus construcciones existían pocas ventanas, por ejemplo, pero el arte gótico, por su parte, el arte gótico fue lo contrario, y este evocaba la luz, ya que utilizaba bastantes vidrieras, bastantes ventanas, por decirlo de alguna forma, lo cual podemos constatar acá. Por ejemplo, estas imágenes hacen alusión al arte románico, ¿sí? A la estructura de construcción de ellos. Aquí pueden ver en sus ventanas lo que les dije al comienzo, que estas tenían una forma especial de sus arcos, y los arcos de estas eran semicirculares, ¿sí? Esa es una característica muy puntual de este arte, como lo pueden ver acá, que fue una arquitectura también encaminada a la religión, ¿no? Más que todo esto se encontraba en los templos, en las iglesias, este tipo de arquitectura. De hecho, en nuestra actualidad, si vamos a un templo, vamos a encontrar que tiene estas características. Y esto no es gratis, esto viene desde esa época en cuanto a lo cultural, en el aspecto de la arquitectura. Por este lado podemos encontrar el arte gótico, y el arte gótico hacía uso de este tipo de arcos. Por ejemplo, aquí aparecen los tipos de arcos. Uno era un arco apuntado, trilobulado, escarzado, colopial, ¿sí? Y acá adelantico podemos notar que en este caso el arte gótico evocaba más la luz, en el sentido de que sus espacios eran más abiertos, ¿no? En contradicción al arte románico, como se los he venido explicando. Miren los detalles, por ejemplo, que hay en los techos, los detalles que hay, por ejemplo, en los ventanales,
que hacen alusión a las vidrieras que permitían la luz en este tipo de construcciones, ¿sí? Entonces todos estos aspectos arquitectónicos vienen a cobrar gran sentido en esta época y vienen a enfocarse de manera principal en esos dos tipos de arte, los que les acabo de mencionar. Bueno, por otro lado, es importante resaltar que en cada época histórica, en cada momento de nuestras vidas, en cada momento de la vida en sociedad, se abre paso a diferentes inventos medievales, ¿sí? A diferentes inventos, a diferentes legados, ¿sí? Bien sean de tipo cultural o tipo político, entre otras cosas. En conclusión, siempre que existe una época histórica en un espacio X o Y, se tejen unas relaciones, ¿sí? Unas relaciones de diferente índole, se proclaman unas ideas, unas ideologías, y a raíz de todo ese entramado de cosas surgen necesidades. Y esas necesidades son resueltas a través, por ejemplo, de inventos. En esta parte me permito compartirles algunos de los inventos, no son todos, solamente algunos, de los inventos más significativos de esta época, de la época medieval, más exactamente, que son los siguientes. Las gafas. Se dice que las gafas fue un invento de esta época, pues se desconoce exactamente quién fue su inventor, pero estas gafas de cristal permitieron corregir los problemas de visión y de esta manera se consideró uno de los inventos más útiles, de los inventos medievales más útiles hasta nuestra época, ¿no? Que han ido evolucionando obviamente, se han ido perfeccionando, pero se remontan a este tiempo. Por otro lado encontramos el astrolabio, ¿sí? El astrolabio fue un invento de esta época que permitía orientarse, ¿no? En términos de navegación, servía para orientarse. Fuera de eso servía para determinar la distancia entre los astros, por ejemplo. Este fue un invento muy mencionado en esta época. Por otro lado encontramos los molinos de viento y de agua, que se los mostraba también en la clase anterior, pero aquí ya lo hago de manera más explícita y con la salvedad de que se reconoce como un invento propio de la época, más exactamente inventado en el siglo XI. Se utilizó para moler cereales, para moler granos, para hacer harinas, ¿sí? Y con algo muy particular, el viento y el agua, elementos naturales, que sirvieron de motor, que sirvieron de energía para mover esos molinos. Por ejemplo, aquí en nuestras pantallas estamos observando un molino de aire, ¿sí? Lo que hoy conocemos como energía eólica, que viene del viento. Y acá encontramos un molino de agua, lo que conocemos hoy como energía hidráulica o lo que se utiliza hoy para generar energía de forma más perfeccionada en nuestra época, pero todo esto se deriva desde allá, ¿no? Sino que se han ido perfeccionando las tecnologías. Y la importancia de esos molinos era contribuir a las actividades de las labores diarias, ¿sí? Como ya les dije, moler cereales, hacer harina, entre otras funciones.
Se me pasó acá adelantico, se me adelantó. Y aquí aparece uno de los grandes, pero grandes inventos que se conoce con el nombre de la imprenta, ¿sí? Y pues que se dice que en el siglo XI en China se desarrolló la tecnología para poder imprimir sobre materiales como el papel, pero que fue en el siglo XV, es decir, en la época de la Edad Media, cuando el alemán Gutenberg da un fuerte empuje con su imprenta, inicia una nueva era, ¿sí? Esto abre paso al conocimiento, hace más fácil acceder a la información, porque a partir de allí se empiezan a reproducir libros, ¿sí? A imprimir grandes cantidades de libros, y entonces esto se constituye en una fuerte revolución, va a revolucionar las ideas, porque recuerden que anteriormente les había dicho que los únicos que tenían acceso a la información, al saber, era la iglesia. Esto va a estar muy marcado a lo largo de la época, y en la época moderna va a haber un cambio de pensamiento que lo vamos a ir desarrollando más despacio, pero es importante resaltar en este punto que la invención de la imprenta fue una invención majestuosa, ¿sí? Fue una invención que va a marcar el resto de la historia moderna. Miren, aquí en las imágenes podemos observar o hacernos una imagen más cercana a lo que llegó a ser la imprenta, ¿sí? Por acá ya algo más sofisticada. Y como les digo, es importante en este punto reconocer que fue una gran invención, que más adelante se va a hacer demasiado notable. Bueno, chicos, después de todo esto y después de las cruzadas, porque van a haber unas cruzadas en términos religiosos, sí, además de las invasiones bárbaras, además de todo esto que se vivió a lo largo de la Edad Media, el feudalismo va a empezar a entrar en crisis, ¿sí? Más exactamente en el siglo XIV, y esta crisis va a estar marcada por unos aspectos bien particulares, ¿sí? Entre esos aspectos bien particulares encontramos el hambre y las pestes. Todo esto gracias a las malas cosechas, a las bajas temperaturas, el tiempo climático fue muy variable, se afectó en gran medida mediante lluvias excesivas o mediante heladas. Entonces todo esto imposibilitó. Recuerden que el feudalismo, su economía era una economía agrícola, ¿sí? Y una economía ganadera, es decir, una economía rural, propiamente campesina. Y a causa de esta crisis, de las malas cosechas, de las bajas temperaturas, se va a empezar a acrecentar el hambre y las pestes. ¿Por qué? Porque una persona que no se alimenta bien es más propensa, por ejemplo, a enfermarse. Entonces, en esta época se va a desarrollar una peste tremenda. Esta peste fue conocida como la peste bubónica o la peste negra, que era transmitida por las pulgas de las ratas. En esa época había falta de higiene, por ejemplo, lo cual hacía que la población fuera más propensa a adquirir enfermedades, en este caso la peste negra, que fue algo que marcó el hito de la historia de la Edad Media, porque a causa de ella murieron muchas personas, ¿sí?
lo cual ocasiona una baja en la demografía. ¿Qué quiere decir esto? Una baja en la población, muchas muertes. Se empezó a quedar esta economía feudal sin siervos para labrar la tierra, fueron muriendo muchos campesinos, se dio un movimiento de migración a las ciudades y el campo empieza a perder importancia, lo cual se va a hacer más evidente en la edad moderna, lo vamos a ver más adelante, el surgimiento de las ciudades, junto con eso una crisis económica que también posibilita que empiece una nueva etapa, ¿sí? Empiece una nueva clase económica, una clase que en nuestros días se conoce como la burguesía, una clase que va a estar encargada de todo el ámbito comercial, van a ser comerciantes, ¿sí? Miren, por ejemplo, esta economía se ve también fuertemente afectada en esta época, como ya les dije, por la falta de trabajadores, porque las personas empiezan a morir por la falta de productos, la escasez de productos, la reducción de las rentas, el aumento de la minería de los campesinos, ¿sí? La disminución de la producción y el comercio, que como les dije, en la época moderna ya va a tomar otra connotación y va a imperar otro sistema, otra dinámica del sistema económico, lo cual va a posibilitar el surgimiento de una nueva clase conocida como la burguesía, que lo vamos a ver a detalle más adelante. También toda esta crisis del feudalismo se debe a las guerras. Por ejemplo, hubo una guerra conocida como la Guerra de los 100 años, que catapultó toda esta crisis, que condujo en últimas a perder más vidas y a que este sistema feudal decayera. También hubo un problema en la Iglesia Católica, se empezó a perder prestigio la figura del Papa. Y entonces todos estos elementos conducen de manera irreversible a la crisis del feudalismo, como les digo en resumen, a causa de la hambruna, a causa de la guerra, de las epidemias, en especial de la peste negra o peste bubónica, el cambio climático, evidente bajas temperaturas, prolongadas lluvias, ¿sí? Entonces, todo esto afecta a esa época, chicos. Y hasta allí llegaría nuestra clase de la Edad Media y abriríamos paso a la Edad Moderna, que se va a estar explicando más adelante. Espero que tengan un feliz día, muchas bendiciones para todos ustedes, espero que hayan comprendido la clase del día de hoy. Si tienen dudas, chicos, recuerden que me pueden escribir y con muchísimo gusto les voy a retroalimentar las ideas y voy a ser más explícita en los vacíos que ustedes tengan, tanto conceptuales o de diferente índole. Recuerden que me pueden escribir, recuerden que siempre estoy presta a colaborarles. Si tienen dudas frente a cómo va su proceso en cuanto a actividades, recuerden que les dije que la próxima semana voy a estar compartiendo toda esa información para que las personas que no hayan podido desarrollar sus actividades por X o Y razón se acerquen y lleguemos a un acuerdo para el adecuado desarrollo de las mismas. Pero el reporte solo lo comparto hasta la próxima semana porque no he terminado de revisar las actividades. Espero que me entiendan hasta esta parte, espero que me tengan paciencia. Son muchas actividades las cuales debo revisar, pero me comprometo a hacerlo en el transcurso de este fin de semana para poder compartirles la información la próxima semana, más exactamente la próxima clase. Que estén bien, chicos, se cuidan, besos y abrazos para todos, feliz día y
Muchas gracias. También les voy a compartir un taller, una actividad, pero no por ahora, porque voy a dar espacio para que se desatrasen, no solamente de esta materia, sino de otras, para que ustedes se pongan al día, para que no se llenen de demasiada información. Entonces yo les estaré compartiendo toda esta información en su debido momento. Bueno, nuevamente muchas gracias.